Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Jorge Monasterio y en esta ocasión quiero hablar sobre la resistencia bacteriana y sobre la automedicación. Quiero comenzar comentando sobre este científico que fue Alexander Fleming, que en el año de 1928 descubrió la penicilina de forma fortuita. En ese año, según dice la historia, él se había ido de su laboratorio muy rápido y no limpió correctamente. Supuestamente a los días él descubrió que en una de las cajas Petri donde habría desarrollado algunas bacterias había caído un hongo que había contaminado la caja Petri y se había dado cuenta que alrededor de ese hongo se había generado una inhibición del crecimiento de las bacterias. Entonces se describió el primer antibiótico, que fue la penicilina. Se dieron cuenta que tenía la capacidad de destruir la membrana de la bacteria y así inhibir su crecimiento. Entonces fue el primer antibiótico que se describió y desde entonces se han descrito muchos más antibióticos, ¿sí? Es decir, medicamentos que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de las bacterias por medio de diversos mecanismos. Entre estos mecanismos podemos mencionar que inhiben el crecimiento, su replicación, que destruyen la pared de sus células de las bacterias. Entre ellas también se inhibe la pared celular, es decir, se inhibe la formación de las proteínas que generan la pared celular. También hay quien produce una pérdida de la permeabilidad de la membrana celular. También hay unas que inhiben la síntesis de ácido fólico, es decir, que se quede sin mecanismos de seguir funcionando esta bacteria. Y también quienes evitan la replicación del ADN o el ARN, es decir, inhiben la síntesis de este material genético dentro de las bacterias. Entonces, actualmente existen gran cantidad de antibióticos, entre ellos los macrólidos como la trimetoprim sulfametoxazol, existen las lincosamidas, existen las quinolonas como lo son el ciprofloxacino, levofloxacino, existen las tetraciclinas, gran cantidad de antibióticos que se han desarrollado desde el siglo pasado. Estos medicamentos forman parte ya de nuestra vida y los conocemos porque desde chiquitos nos tuvimos alguna infección bacteriana, nos dieron algún tipo de antibiótico, entonces estamos muy familiarizados con el uso de los antibióticos, tanto que el uso de los antibióticos se hizo de una forma masiva y inclusive en nuestro país sin prescripción médica. Es decir, desde hace muchos años ya los antibióticos se encontraban de venta en cualquier farmacia, en cualquier tiendita de la esquina y se empezaron a utilizar de forma indiscriminada. Entonces, esto ha generado una resistencia a los antibióticos. ¿Qué es la resistencia a los antibióticos? Las bacterias son también microorganismos que van mutando, van generando resistencia por ejemplo, a las temperaturas. Hay bacterias que a veces con temperaturas muy elevadas simplemente se inactivan, pero van generando diversos mecanismos para generar resistencia a estos efectos adversos del ambiente, pero también generan cierta resistencia a los antibióticos y esto se produce de forma natural. Son algunos resistentes a gran cantidad de drogas, algunos antibióticos. Los antibióticos van a matar las bacterias que causan enfermedad, pero también matan bacterias buenas que protegen de la infección. Por ejemplo, a nivel del tracto digestivo, en nuestro intestino tenemos bacterias que son buenas, que nos ayudan a formar sustancias saludables para nuestro organismo, a generar algunas vitaminas y se encuentran viviendo en nuestro intestino. Es decir, no nos generan enfermedad, más bien nos protegen de la enfermedad. Ahora, estas bacterias también pueden ser susceptibles a los antibióticos. Entonces, cuando nosotros damos antibióticos puede ocasionar también que estas bacterias buenas sean eliminadas. Entonces, las bacterias que son resistentes a los fármacos van a crecer y van a tomar el control, es decir, van a proliferar en medio de las que son buenas. Entonces, algunas de esas bacterias van a pasar su resistencia a otras, empeorando el problema. Entonces, esto va a estar dado de forma natural, ya que las bacterias van a tener esta capacidad de mutar e ir generando esta resistencia a los antibióticos.
Obviamente lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 años es que con esta forma indiscriminada de dar antibióticos por cualquier tipo de enfermedad ha hecho que las bacterias se hagan resistentes de una forma mucho más rápida, es decir, no de forma natural, sino que nosotros mismos hemos propiciado que esta resistencia esté aumentando. Se dice que para el 2050 la resistencia a los antibióticos será la principal causa de muerte, ya que se prevé que al paso de cómo vamos, para este año ya no contaremos con antibióticos lo suficientemente potentes para poder eliminar esas bacterias, es decir, inhibir su crecimiento, evitar su replicación. Y esto probablemente relacionado con esta resistencia a los antibióticos, es decir, no solamente de forma natural como van generando esta resistencia, sino con el uso indiscriminado de los antibióticos, también estamos dando pie a que estas bacterias vayan creciendo en su resistencia y vayamos a generar superbacterias. Entonces, el que se generen estas superbacterias que no sean sensibles a ningún antibiótico, se prevé que pueda ser una de las principales causas de muerte, inclusive la principal causa de muerte, hablando sobre enfermedades infectocontagiosas. Podemos ayudar a reducir la resistencia a los antibióticos cuando tomamos antibióticos que no se necesitan. Va a acelerar esta aparición de las resistencias a estos medicamentos. Es una de las principales amenazas a la salud. También el uso excesivo de los antibióticos hace que las bacterias se vuelven multiresistentes y los tratamientos actuales dejen de funcionar. Es decir, si hace 20 años para el tratar una infección de vías urinarias, por ejemplo, la fluoroquinolona, el ciprofloxacino, era muy efectivo, actualmente ya las tasas de resistencia son muy elevadas y el ciprofloxacino, que antes era muy útil para tratar infecciones urinarias, actualmente ya no lo es. Entonces, estos tratamientos actuales dejan de funcionar de forma eficaz. También son las propias bacterias y no las personas o los animales los que adquieren la resistencia a los antibióticos, es decir, las bacterias son quienes adquieren esta resistencia, no nosotros. Debido a esta resistencia, las infecciones comunes no podrán tratarse, es decir, antes que era tan fácil tratar una infección de la garganta, una infección urinaria o una infección gastrointestinal, actualmente cada vez es más complicado porque las bacterias son más resistentes a los antibióticos con los que contamos en la actualidad. También las infecciones por patógenos resistentes a los antibióticos es importante saber que pueden afectar a cualquier persona, a cualquier edad y en cualquier país. Las infecciones por patógenos resistentes a los antibióticos van a hacer que las hospitalizaciones sean de mayor duración, los costos médicos sean mucho más elevados y también la mortalidad sea mucho más elevada. Entonces, nosotros podemos ayudar a disminuir esa resistencia bacteriana siguiendo las recomendaciones de los profesionales de la salud, es decir, no automedicándonos cuando no es 100% necesario el uso de algún antibiótico. Y también cuando es requerido el uso de algún antibiótico, terminar los esquemas completos de antibiótico, es decir, si nosotros matamos solamente a un 90% de las bacterias y no al 100%, este 10% de las bacterias que quedan vivas pueden ser resistentes ya al antibiótico y generar esta resistencia y pasar esa información a otras bacterias, ¿sí? Por lo tanto, es importante que cuando tenemos una infección bacteriana y hemos recibido un tratamiento antibiótico, completemos los días completos de antibiótico. A veces pasa que tenemos una infección en la garganta y requerimos algún antibiótico en especial, pero a los 2 días ya me siento mejor porque tomé algún antiinflamatorio y digo, no, pues ya no me voy a tomar el antibiótico porque pues ya me siento mejor, ¿para qué consumo tanto antibiótico? Pero el objetivo es eliminar por completo la infección, es decir, eliminar al 100% esas bacterias que me están dañando. Si nosotros no cumplimos con las indicaciones de nuestro médico, puede ser que nosotros estemos facilitando esta resistencia bacteriana y al futuro, cuando nosotros realmente requiramos un antibiótico, ya no nos va a funcionar. También lo que hemos visto en la actualidad es que se han usado de forma indiscriminada los antibióticos que son potentes. Es decir, tal vez para una infección urinaria requiere algún antibiótico que es muy barato y que fácilmente me pueda ayudar,
Pero si recibo un antibiótico mucho más potente, es decir, por ejemplo una ceftriaxona, cuando en realidad requiero solamente pues una trimethoprim o una nitrofurantoína, entonces el uso de estos antibióticos que son de uso hospitalario, que son potentes, que solamente son requeridos en cierto tipo de infecciones que son fuertes, al momento de que yo realmente tenga un requerimiento de hospitalización por una infección fuerte, ya estos antibióticos no van a ser útiles, no van a ser efectivos en mi caso. Entonces, al utilizar antibióticos que no son prescritos de forma adecuada, pues estaré generando esta resistencia bacteriana. Y puede que esto que dicen los científicos pueda ocurrir, que en el 2050 nos quedemos sin armas contra las bacterias y que cada vez una infección bacteriana sea más y más mortal para nosotros, que no tengamos herramientas para atacarlos. Ahora, es importante para que nosotros no fomentemos esta resistencia bacteriana también acabar con la automedicación, que es uno de los hábitos más arraigados en nuestra cultura mexicana. ¿Por qué? Porque a veces tenemos pena de preguntarle al médico, a veces no queremos gastar en una consulta, inclusive por no querer ir al médico, no gastar algo de nuestro tiempo para ir al médico de primer contacto, de primer nivel. Sabemos que actualmente la salud está al alcance de todos y podemos ir a preguntar a un centro de salud y no tendremos ningún costo, es decir, solamente tenemos que gastar un poco de nuestro tiempo para ir con el profesionista de la salud. Entonces, la automedicación va a hacer que tengamos muchos riesgos, es decir, automedicarnos, darnos tratamiento a nosotros mismos siendo no especialistas en la enfermedad, pues va a traer diversas consecuencias, muchos riesgos. Por ejemplo, ocultar un problema de salud más grave. A veces el tratar, por ejemplo, un dolor, es decir, un dolor de cabeza, podemos decir, no, pues me voy a tomar un diclofenaco, un paracetamol, un ketorolaco y estoy constantemente utilizando analgésicos para poder controlar este dolor. Y a veces este dolor de cabeza, la forma en que se presenta, puede ser indicativo inclusive de un tumor en la cabeza. Pero al estar yo tomando de forma constante e indiscriminada los analgésicos, todo el tiempo estar tomando el diclofenaco cada 12 horas, cada 8 horas, no solamente voy a generar riesgos por tomar tanto analgésico, sino que voy a ocultar una enfermedad más grave que es, por ejemplo, un tumor en la cabeza, ¿no? Entonces, también en el caso de las apendicitis, hay pacientes que empezaron con el dolor abdominal clásico de una apendicitis en el flanco derecho, fiebre, el dolor muy fuerte, pero empezamos a tomar analgésicos. Entonces empezamos a disminuir el dolor y cuando llegamos con el médico, pues puede pensar el médico que es una colitis. ¿Por qué? Porque pues empezamos a tomar mucho analgésico y el cuadro clásico de una apendicitis ya no es un cuadro como tal, sino que se ve enmascarado por tanto analgésico que estamos consumiendo. Entonces podemos ocultar un problema de salud mucho más grave. Entonces es por eso importante que al tener algún síntoma, algún dolor, vayamos inmediatamente con nuestro médico para saber de qué viene ese dolor, es decir, si no es algo más grave. Lo de menos es que sea algo leve y que con un analgésico se pueda eliminar, pero sí es importante conocer las características del dolor para saber exactamente cómo tratarlo y de qué se trata. Entonces, no ocultemos un problema de salud más grave por medio de la automedicación. El siguiente es crear la resistencia al antibiótico. Si no completamos nuestros esquemas de antibiótico completos, si no atendemos las indicaciones de nuestro médico, podremos generar más rápidamente esta resistencia a los antibióticos. Cada vez es más difícil generar un nuevo antibiótico, ya que es requerido mucha investigación, genera muchos gastos a nivel de las empresas, de las farmacéuticas para poder generar un nuevo antibiótico. Entonces cada vez si no atacamos esto de la resistencia a los antibióticos, cada vez va a ser más caro y más difícil conseguir un antibiótico eficaz. Evitemos la resistencia al antibiótico por medio de adecuada utilización de los antibióticos, es decir, siempre y cuando esté prescrito por un médico que esté certificado y que pueda atender nuestra enfermedad. También agravar la enfermedad. Por ejemplo, hay medicamentos que podemos pensar, no, pues me va a ayudar porque la tomó la vecina y me dijo que me ayudó para la enfermedad,
pero puede que en nuestro caso no nos ayude, sino que nos agrave la enfermedad. También puede generar efectos adversos o indeseados. Se conoce que cada uno de los medicamentos tiene riesgo de generar un efecto adverso o un efecto indeseado. Sin embargo, si no lo prescribe un médico, no sabremos de esos efectos adversos o indeseados, y por lo tanto, a veces en lugar de generar un bien, una medicación nos va a generar un mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos medicamentos que generan diarrea, sobre todo si están mal dosificados, ¿sí? Entonces, si no conocemos esos efectos adversos, podremos confundirnos con otra enfermedad o inclusive disminuir el uso del medicamento o aumentarlo y generar más riesgo de intoxicaciones. También son frecuentes las intoxicaciones por el mal uso de estos medicamentos, es decir, por ejemplo, medicamentos como las benzodiazepinas, que muchos los utilizan para dormir en las noches. Es muy fácil una intoxicación, y obviamente una intoxicación nos puede llevar a perder el estado de alerta, a tener problemas a nivel cardíaco. Entonces es importante saber cómo debemos utilizar los medicamentos para no dañarnos nuestro cuerpo. Por eso es importante que siempre que tengamos la duda, acudamos inmediatamente con un especialista, con nuestro médico de primer contacto, y así poder evitar la automedicación. Actualmente no es necesario automedicarnos. Contamos con los centros de salud, contamos con un médico del Seguro Social o del centro de salud que siempre estará dispuesto a ayudarnos a resolver nuestras dudas en cuanto a la utilización o no de un medicamento. No nos quedemos con la duda, no vayamos con nuestra vecina o con nuestra comadre. Entonces es importante que vayamos con un médico que sepa, para que no nos automediquemos. La automedicación puede traer mucho riesgo para nuestra salud, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares, ya que a veces recomendamos algún medicamento que ni conocemos y podemos causar daños irreversibles a nuestro familiar o a nosotros mismos. Entonces, no nos automediquemos.